Welcome. Thank you for connecting. Don't forget to subscribe to our social media channels and share this message. Enjoy the word. Gracias por conectarse. No olvide de suscribirse a nuestros canales en las redes sociales y compartir. Disfrute del mensaje. Amen. Quiero ir directamente a la palabra. Let's go straight into the word. Me gustaría que nos acompañen al libro de Mateo. And we would like to go to the book of Matthew. Y quiero continuar en esta misma línea de lo que estuve hablando la semana pasada. And we want to continue in this same line that we were speaking last week. Y esto es lo que dice Mateo capítulo 6 del 31 en adelante. And this is what Matthew chapter 6 verses 31 forward says. ¿Están todos ahí? Is everyone there? Mateo 6 del 31 al 33. Matthew chapter 6 verses 31 to 33. Y esto es lo que dice 31. And this is what verse 31 says. No os angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Do not worry saying what shall we eat or what shall we drink Porque or what shall we wear. Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Versículo 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. But seek first the kingdom of God and his righteousness, Y todas estas cosas os serán añadidas. and all these things shall be added to you. Y quiero continuar en esta misma línea de lo que estuve hablando la semana pasada. And I want to continue in the same line as to what I was speaking last week. Así que espero no tomar mucho tiempo, solamente dedíqueme 30 minutos. So I hope not to take too much of your time. Just give me 30 minutes. Si usted vino con la expectativa de recibir palabra, hoy usted va a recibir palabra de parte de Dios. If you came with the expectation to receive a word, you will receive a word from God. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada cuando estuve hablando de este versículo, que partí de este versículo? How many were here last week when I read and taught about this verse? Y esto es lo que Jesús enseña. Dice, no te angusties. Dile que está a tu lado, no te angustie. And this is what Jesus says, and he says, do not worry. Y él entonces, ¿de angustiarse de qué? Y aquí dice claro, de lo que comer, de qué beber y qué vestirte. And he says, worry about what? What shall we drink, or what shall we wear, or what shall we eat? Así que dile que está a tu lado, no te angusties por lo que vas a beber, lo que vas a comer y lo que vas a vestir. So tell the person next to you, do not worry about what you will wear, what you will eat, or what you will drink. Ahora la otra persona mírelo y dígalo, sí, eso es fácil tú decirme eso, pero no es fácil vivirlo. Now the other person tell them, I know it's easy for you to say that, but it's not the same to live it. Entonces Jesucristo empieza a desatar verdades a su corazón y a su mente. So Jesus Christ starts to release truths to their mind. ¿Por qué Jesús le desata verdades? Why does he release this truth? Y les doy un ejemplo. And I'll give you an example. ¿Ha tenido tal vez una experiencia usted o ha conocido a alguien que fácilmente se ahoga en un vaso de agua? Have you had an experience or have you seen someone that basically drowns in a cup of water? ¿Quién de ustedes ha tenido una experiencia en su vida que ha sentido que se va a ahogar en una piscina? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia, verdad? How many of you have had the experience that you feel like you're drowning in a pool? Pero y han sido salvos, porque está aquí. Si usted está aquí es porque no se murió, ¿no? And you have been saved, because if you're here, that means you didn't die, right? ¿Es verdad? Right? Ahora, analice esto. So analyze Se this. entiende si usted cae en una piscina y se siente que se va a ahogar y hay gente que se ha muerto por eso, ¿verdad? It is understandable if you are in a pool and you feel like you're drowning. That is normal, and we know Pero people that die. imagínese yo ahogándome con este poquito de agua. Qué But absurdo imagine sería me eso, ¿verdad? drowning with this little bit of water. Entonces uno no, se supone que ese poquito de agua haga un reguero, pero no me va a ahogar. That little bit of water make a mess, but it's not going to drown me. Si ese poquito de agua me hace sentir como que me estoy ahogando, pues hay un problema entre lo que está sucediendo. If that little bit of water makes me feel like I'm drowning, then that means that something's happening. Porque poquito de agua se supone que no me haga sentir de que me voy a morir, que me voy a ahogar. Because a bit of water should not make me feel like I'm going to die and I'm going to drown. Entonces, tenemos esto claro. So we have this clear. Jesucristo empieza a enseñar a sus discípulos. Jesus
disciples. Y él le dice, no te angusties. And he says, do not worry. Y él explica el por qué. And he explains why. Y él está diciendo es que ustedes no son gentiles. And he's telling them, you are not Gentiles. Gentiles, le hablé la semana pasada, que son aquellos que no tienen un pacto o una relación de hijo con el Padre. Gentiles, and I taught about this week, are those that don't have a relationship with the Father, those that are not sons and daughters. Y Jesucristo le está diciendo, yo entiendo de que si usted tiene preocupación de qué beber, de qué comer, pero si usted tiene un Padre Celestial, ¿por qué te sientes con angustia de qué voy a comer, qué voy a tomar? I understand that you're worried about what you're not going to eat or drink, but if your Heavenly Father has all the things that you need, why should we worry? El Padre Celestial siempre está pendiente de nuestras necesidades. The Heavenly Father is always after our needs. Él siempre está pendiente de qué es lo que necesitamos porque Él es nuestro Padre Celestial. He's always after what we need because He is our Heavenly Father. Después Él continúa en adelante y empieza a explicar un poquito más. And then He continues further down and He explains it a little further. Y Él desata una revelación de lo que es la provisión, de lo que qué vamos a comer, qué vamos a beber y qué vamos a vestir. And He releases a revelation as to what it is about what we're going to wear, what we're going to drink, and what we're going to eat. Y les hablé la semana pasada de cómo también la falta de recursos, la escasez en la casa, es una de las armas que Satanás siempre quiere levantar para destruir el matrimonio. And I spoke last week about how the lacking of resources in our home, it's a weapon that Satan uses to destroy our marriage. Si hacemos un análisis de todos los matrimonios que han tenido conflicto o cuando más se levantan los conflictos, es cuando existen los problemas financieros dentro de la casa. If we do an analysis as to when conflicts rise up more in a marriage, it's usually when there is financial problems in the home. ¿Cuántos de ustedes se identifican con lo que le estoy diciendo? How many of you can identify yourselves with what I'm telling you? Entonces siempre Jesucristo, para hacer a sus discípulos libres de la ansiedad y de la angustia, Jesucristo entonces le muestra la verdad para que no se ahoguen en un vaso de agua. So Jesus tries for his disciples not to be burdened up and drawn on a cup of water, and he gives them these revelations. Entonces me gustaría que anote esto. And I would like for you to write this down. Le va a ayudar mucho, a mí me ha ayudado mucho. It's going to help you. It has helped me a lot. Y es de que las verdades o la revelación que viene de Dios es lo que nos hace libre de paradigmas erróneos que tenemos en la mente. Is that God's truths and revelations are the ones that make you free of paradigms that we have in our minds. La palabra de Dios son verdades de la vida. The Word of God is full of truth of life. Entonces, si te estás ahogando un vaso de agua, entonces algo está claro, eso es absurdo. So if you are drowning on a cup of water, that's absurd. Cuando ves a alguien que se está ahogando un vaso de agua y como no eres tú que te está ahogando, es fácil decirle a esa persona, hey, pero el problema no es tan grande. When you see somebody drowning in a cup of water and it's not you, and you look at them and you be like, hey, the problem is not as big as it seems. La persona ahogándose un vaso de agua. The person drowning on a cup of water. Pero el que está aquí lo ve de otra perspectiva y le dice, hey, no, el problema no es tan grande. But the other one watching him says, hey, the problem is not as big. Y le dice, todo tiene su solución. And tells them, hey, everything has a solution. Dale un codazo que está a tu lado y dice, dile, todo tiene su solución. Elbow the person next to you and tell them everything has a solution. Entonces, el que está afuera guía a la persona a verlo de otra perspectiva. So the one that is outside will guide the one drowning to see things in a different perspective. Entonces uno le dice, pero no te ahogues en vaso de agua. So one says, hey, do not choke on Míralo the water. de esta perspectiva. Look at it with this perspective. Y ya la persona entonces empieza a verlo de otra perspectiva, ya no se está ahogando. And then the person begins to look at things in a different perspective. ¿Qué? They're no longer ¿Qué es drowning. lo que le lleva a la persona a sentirse que no hay peligro? ¿Qué es lo que lleva? La perspectiva de aquel que está afuera, que lo está guiando a otra perspectiva que es una verdad. The perspective of the one outside is the one that gives the person that's choking or drowning the hope of seeing things differently. El que está afuera está mirando y no se está ahogando. ¿Por qué? Porque lo está viendo de otra perspectiva. The one that is outside is not choking and they're not drowning. And why? Because they are looking at things in different perspectives. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a ser libre de la angustia o librarnos de un vaso de agua que nos estemos ahogando? What is it that
releases us from being worried or being burdened up or drowning on a cup of water. La verdad de la realidad de lo que está sucediendo. The truth of the Número uno. revelation of what's happening. Y número dos, And number two, lo que Dios promete de parte de Él para cambiar tu situación y circunstancia de acuerdo a lo que Él promete. what God promises on His behalf according to the circumstances that He promises. Lo que sea que esté causando angustia, ansiedad en tu diario vivir, Whatever is causing anguish in your daily living, nada de eso debería de existir para sacarte de acuerdo al plan o la persona que Dios tiene para ti. none of that should be existing to take you out of the plan of the person that God has for you. Fuimos nosotros creados para creerle más a Dios que las situaciones que estamos nosotros viviendo en el presente. Where we repeat that? Nosotros le creemos, se supone que nosotros le creamos más a Dios que los problemas que estemos enfrentando. We're supposed to be believing God more than the problems that we're currently facing. ¿Cuántos de ustedes le creen más a Dios que a los problemas? How many of you believe Amiga, God more than the ¿Cuántos problems? de ustedes le creen más a Dios que a los problemas? How many of you believe God more than the problems? Si es así, no debería yo de estar ahogándome un vaso de agua. If it is that way, I should not be drowning on a cup of Estaría water. Dios desde el cielo mirando, hijo, pero ¿qué tú haces ahogándote un vaso de agua? God would be looking from heaven and saying, son, what are you doing drowning ¿Por qué on te a estás cup of ahogando en water? un problema que es temporero? Why are you drowning on a problem that is temporary? ¿Por qué lo estás tomando como es algo permanente y está sujeto a cambio? Why are you taking it as if it's something permanent that is subject to change? Me gustaría que anote esta verdad. And I would like for you to write down this Te truth. va a cambiar la perspectiva. It's going to change your Te perspective. va a librar de ahogarte un vaso de agua. It's gonna relieve you from drowning on a cup of Y esto water. es bien sencillo, anótelo. And this is very simple, so Y es write it que down. todo está sujeto a cambio. And it is that everything is subject to change. Todo en la vida está sujeto a cambio. Everything in life is subject to change. Sea que tú le embarres Whether it's that you messed o le up embarre otro. or someone else messed up. Pero que se entre toda esta verdad en todo tu corazón, que todo está sujeto a cambio. But let this truth come into your heart deeply that everything is subject to change. Dale un corazón que está a tu lado y dile, todo está sujeto a cambio. Elbow the person next to you and tell them everything is subject to change. Todo está sujeto a cambio. Everything is subject to change. Cuando esa verdad viene a tu corazón, ya lo que sea que te está causando ahogarte en agua, en todo lo que esté causando que tú te ahogues en un vaso de agua, cuando tienes esa verdad de que todo está sujeto a cambio, mi confianza la pongo en mi Dios. When you have that truth and that revelation that everything is subject to change, you will begin to put your hope in God. Ahora quiero guiarlo a lo que dice esta escritura, Mateo 6:33. Now I want to guide you to Matthew 6:33 and what it says. Jesucristo le desata la verdad. So Jesus releases the truth. Y Él explica de cómo nosotros aquí en la tierra podemos tener de qué comer, qué beber y qué vestirnos sin estar angustiados. And he explains basically how we could have what to wear, what to eat, and what to drink without being burdened up or worried. Y versículo 33 le dice dos cosas. Le dice, busca primeramente el reino de Dios. And verse 33, he says two things. But seek first the kingdom of God, Pero no solamente el reino de Dios, but not only the kingdom of God, sino que le dice, y su justicia. and he says also, and his righteousness. Buscar primeramente el reino de Dios Seek first the kingdom of God, y buscar también su justicia. and seek also his justice. La semana pasada le hablé acerca del reino de Dios. And I spoke last week about the kingdom of God. Es el gobierno de Dios. It is the Anótelo. government of God. Es el gobierno de Dios. It is the government of God. Cuando buscas primeramente el reino de Dios, When you seek first the kingdom of God, estás buscando primeramente el gobierno de Dios que gobierne tu vida. you are seeking first the kingdom of God that governs your life. Cuando buscas el reino de Dios que gobierne tu vida, entonces la responsabilidad cae en el gobierno tener que suplirte a ti lo que tú necesitas. When you seek first the kingdom of God, then you're basically putting the responsibility over the government that governs you to be responsible for your life. En otras palabras, antes de nosotros entregarle nuestra vida a Cristo, es entendible que nosotros nos sentíamos angustiados y desesperados porque estábamos desorientados. In other words, before we gave our hearts or our lives to Christ, it was normal because we were disoriented. Y estábamos desorientados porque no estábamos con Cristo, sino que estábamos como gladiadores tratando de sobrevivir en la vida. And we were disoriented because we were not in Christ and we were walking around like gladiators in life. Ese estado de gladiador tratando de sobrevivir es un estado de un gentil que no tiene un pacto con Dios. That state of
gladiator is basically a person living where a person that does not have a covenant with God. Ahora, ¿cuántos de ustedes después de entregarle su vida a Cristo han sentido un sentido de paz? Porque sabe que ya no estás solo, sino que tomaste una decisión donde Cristo ahora gobierna tu vida. How many Levante su of mano. you, after surrendering your life to Christ, can say Ese es un corazón, ¿sabe de qué? De hijo bajo pacto. that is a heart of a child under covenant? Esa es la confianza y la paz que tú tienes ahora de que no eres gentil. Dile a un corazón que está a tu lado y dice, tú no eres gentil. That trust and the peace that you have now is because you know you are no longer a Gentile, Sino que eres un hijo de Dios porque le entregaste todo tu ser a Dios. but that you are a child of God because you surrender your whole being to Him. I'm going to tell you something else. Le voy a decir algo más. Si le entregaste todo tu ser a Dios, If you surrender your whole being to God, tengo una verdad para decirle. I have a truth to tell you. Y de que ese momento Él es el que gobierna tu vida. That as of that day, He is the one that governs over your life. Él es el que dice qué hacer y cómo hacer, de qué manera, para que obtenga los mejores resultados en tu vida. He is the one that says on what to do and in which way so you may have good results. Yo te recomiendo, deja a Jesucristo que gobierne tu vida. I can recommend you, please let Jesus Christ govern over your life. ¿Cuántos de ustedes lo recibieron como Señor y Salvador? How many of you have received Him as Lord and Savior? Pues de ese momento usted llega a ser un hijo de Dios, pero siempre en sujeto a su gobierno. As of that moment, you become a child of God, but you also become subject to His government. Desde ese momento en adelante Jesús le desata una verdad y le dice a ellos, ustedes no son gentiles, ustedes son hijos. As of that moment, Jesus releases a truth and says, you're no longer Gentiles, you are children. No te angusties, no te desesperes. Do not worry, do not be burdened up. Y después le dice, busca primeramente el gobierno de Dios que gobierne tu vida. And then He says, but seek first the kingdom of God to govern your life. Y cuando eso sucede, And when that happens, ya Dios tiene la responsabilidad de gobierno de tener que proveerte a ti. God has the responsibility of a government to have to provide for you. Esa acción de Dios tener que proveerte a ti, mira cómo Dios le llama. That action of God having to provide for you, look at what it's called. Él le llama añadidura. He calls it add-ons. En otras palabras, para Dios, cuando tú lo buscas con una vida rendida, So in other words, God, when you seek Him with a surrender la life, responsabilidad de Él es de Él con proveerte a ti. Y para Él es simplemente es añadidura. His responsibility is to provide to you, and to Him it's just simply an add-on. Pero entre buscar primeramente el reino de Dios y que Él añada el que comer, el que vestir y que beber, But in between seeking first the kingdom of God and He adding on what to wear, what to drink, what to eat, hay otra cosa que Jesucristo le dice que busque. there is something that Jesus says to seek, Y su justicia. and His justice. ¿Qué significa eso? What does that mean? Busca primeramente el gobierno de Dios. Seek first the government of God. No solamente eso, Not only that, pero también busca y su justicia. but also seek His justice. Es aquí donde quiero entonces llevarlo a esta segunda parte. And this is where I want to take you into the second part. Hice un repaso de lo que estuve hablando la semana pasada. I did a small review of what I was speaking last week. Acompáñeme al libro de Hebreos, capítulo 11, And please go with me to Hebrews Versículo chapter 1. 11, verse 1. y quiero hablarle de la fe. And I want to speak to you about faith. Quiero hablarle de la fe para que toda esta añadidura sea tu vida. And I want to speak to you about faith. So all these add-ons could be part of your life. 11, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Hebrews chapter 11, verse 1. ¿Están todos ahí? Digan conmigo amén. Are you all there? Say amen. Y eso es lo que dice Hebreos 11, 1. And this is what Hebrews 11:1 says. Todos ustedes. All of you. ¿Cuántos están ahí? Digan conmigo amén. How many of you are there? Say amen. ¿Por qué yo lo llevo a la palabra? Why do I take you into the word? Porque la palabra, Because the word eso es lo que Dios te da is what God gives you, para que no te ahogues en un vaso de agua. so you don't drown in a cup of water. El desespero de la finanza, que no, eso va a pagar los problemas y matándose en la casa por las finanzas. The desperation of killing each other in the house because of financial issues. Para Dios, añadir a tu vida o proveerte esa añadidura. For God to add to your life or provide to you is just an add-on. Si no te ves como un hijo bajo pacto, If you don't see yourself as a child under covenant,
Si no lo tiene por revelación, que para Dios proveerte a ti no es nada complicado y difícil, If you don't have it under revelation that to God is nothing hard about providing for you, vas a mirar los problemas financieros y vas a estar... you're going to see financial problems and you're going to be drowning and choking. muriéndote. And you're going to be dying. Entonces, la palabra de Dios es lo que nos ayuda a cambiar la perspectiva, a decir, yo soy un hijo de Dios, es la responsabilidad que mi papá me añada lo que tengo que comer y beber. So the word of God is what changes our perspective to let us know that God is our Father and we will have what we need to eat. ¿Están conmigo? Are you with me? Esa agua ya no me va a ahogar a mí. That water is no longer going to drown. Porque vino una verdad que me ayudó a cambiar la perspectiva, la realidad de lo que quién es Dios y es lo que va a hacer en mi vida. Because a real truth has come that has changed my perspective as to how I see things. ¿Están conmigo ustedes? Are you with me? La verdad siempre te va a hacer libre. Truth will always set you free. La verdad de la vida siempre te va a hacer libre. The truth of life will always set you free. ¿Por qué? Porque la verdad es Dios revelándote a ti lo que Él puede hacer y lo que Él va a hacer. Because the truth is God revealing to you what He can do. Esa verdad que es la palabra de Dios, That truth, which is the Word of God, cuando entra en ti y te cambia la perspectiva de ahogarte un vaso en agua y te conecta con Dios, when it comes into you and it changes your perspective as to you drowning in a cup of water and connects you with God, es ahí donde entra la fe. that's where faith goes in. Ahogarse un vaso de agua es falta de fe. Drowning in a cup of water is lacking faith. De hecho, como hijo de Dios, ahogarte un vaso de agua y tener pleitos en el matrimonio por finanzas, estás ¿sabes qué? Degradando el poder de Dios en tu corazón. As a matter of fact, drowning in a cup of water and having financial problems because of finances is basically showing your lack of faith. Tomar decisiones a diario basado a finanzas Making daily decisions based on y finances no en tu fe en Dios, eso determina, ¿sabe qué? Que tú no crees que Dios es poderoso para suplir todo lo que tú and necesitas. adding your faith in God is basically saying that God is powerful it's not powerful to provide. ¿Cómo yo puedo percibir si tengo este carácter? How can I perceive if I have this character? ¿Cuál carácter? Un carácter de falta de fe. Which character? A character of lacking faith? Porque es impresionante esto, Because this is impressive. que yo creo en Dios. El agua otra vez para ahogarme. That No me I la abra. believe God so I can choke. or Otra drown. vez. Es fácil decir yo creo en Dios. It's easy to say I believe in God. Vamos, ¿cuántos creen en Dios? How many of you believe in God? ¿Cuántos creen que Dios existe? How many of you Y believe después God está... exists? But then you're choking on it. Acá, Guille. Vamos a usarlo, por ejemplo. Me gusta predicar que usted pueda visualizar lo que estoy diciendo. Aguanta un vaso de agua. Drawn in a cup of water. Guillermo dice, yo creo en Dios. And Guillermo creo en says, Dios. I believe in God. Y de repente está ahogando un vaso de agua. But then he's drowning in a cup of water. Como que no compagina. So that doesn't coordinate. Cree en Dios, pero ahogándose un vaso de agua. You believe in God, but you're drowning in a cup of water. Cuando la verdad viene a su corazón, como Dios hablándole en quién es Dios When truth comes into his heart and God speaking who he y lo is poderoso que Él es, and the powerful he is, ya entonces su enfoque lo pone en quién es Dios. then he puts his focus on who God Ya is. no se está ahogando en agua. And he's no longer drowning on a cup of water. Porque la realidad es absurdo que se ahogaría en esto. Because the truth is absurd that he will drown on. Pero si se siente que está ahogando, But if he's feeling that he's drowning, es porque tiene mentiras en su mente absurda que lo está haciendo sentir como que se está ahogando. because he has absurd lies in his mind that makes him feel like he's drowning, Pero es creyente. but he's a believer. ¿Qué hace un creyente en esa condición? What is a believer doing under that condition? Le voy a explicar esto. And I will explain this. Lo último que Satanás quiere que usted tenga The last thing that Satan wants you to have is es fe. faith. Porque fe tiene mucho poder. Because faith has a lot of power. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Que la fe tiene mucho poder. How many of you have heard that faith has much power? Si el tiempo me permite, le voy a detallar el por qué la fe tiene mucho poder. No te vayas. If time allows me, I'm going to explain to you why faith has a lot of power. ¿Por qué la fe tiene mucho poder? Why faith has so much power. Desde este momento, ahogándote un vaso de agua, From this moment of drowning on a cup of water, ¿cómo yo sé que tengo característica de un hijo de Dios que está angustiado con falta de fe? how do I know that I have characteristics of a son of God
that is drowning on a cup of water because it's lacking faith. Dios fuerte de este lado I'm strong on this side, y tú aguantando un vaso de agua. and you drowning on a cup of water on the Si other. te estás aguantando un vaso de agua es porque le estás creyendo más el poder a aquello y estás creyéndole más a eso que al poder verdadero de Dios. If you're drowning ¿Qué es tu on a cup papá? of water, it's because you're believing the circumstance more than your heavenly Father. Anótalo. Write this down. Tus palabras y tus acciones Your words and your actions determinan la condición de tu corazón. determine the condition of your heart. Es fácil decir yo tengo fe, It is easy to say, I have faith. pero si tu condición es física y tus palabras se están mostrando, But if your physical conditions and your words are showing eso muestra que no hay fe. something different, then that's showing that that is not faith. ¿Están conmigo? Are you with me? Si estás en esa condición, hablando de un vaso de agua, If you're in that condition, drowning on a cup of water, let me tell you something. déjame decirle algo. Estás minimizando en tu corazón, estás poniendo de por debajo el poder y la capacidad del Padre Celestial que tiene para proveerte a ti como añadidura. You are minimizing the power of God to provide to you as an add-on. Eso es una burla ante Dios cuando tú eres un hijo de Dios. That is a mock before God when you are a child of God. Y eso determina también que estás en tu mente, la circunstancia la estás poniendo por encima del poder del Padre Celestial. And that's basically showing that in your mind you're putting your circumstance above the Heavenly Father. Quiero llevarte, encaminarte a lo que es la fe. And I want to take you and guide you into what is faith. Es pues la fe, la certeza, digan conmigo certeza, Now faith is the substance, and say with me, this one says de lo que the tú substance. esperas. The English version says Digan conmigo certeza de lo que yo espero. the certainty of what I am awaiting is what that translation was. Fe entonces dice claramente que lo que yo espero para mí es cierto. Faith is basically saying that what I'm waiting for is true. Si Padre Celestial es tu papá, If the Heavenly Father is your Father, tú esperas ciertamente que Él supla de lo que tú necesitas. you're basically expecting for Him to supply us what you need. También da otra revelación, continúa explicando más lo que es la fe. He also gives another revelation and He ends up teaching more about what is faith. La convicción de lo que tú no ves. The conviction of the things hoped for. Convicción, está plenamente convencido. Digan conmigo, estoy convencido Conviction, basically saying I am fully convinced de lo que yo no veo. of what I don't see. Digan conmigo, estoy convencido I am convinced de que mi Padre Celestial, que no lo veo, that my Heavenly Father, whom I don't see, es poderoso is powerful para suplirme todo lo que yo necesito. to supply me everything that I Digan need. conmigo, es poderoso. Say with me, He is Digan powerful. conmigo, estoy convencido. Say with me, I am convinced. Estoy convencido I am convinced que aunque yo no lo veo, that even though I don't see es it, poderoso para sanarme. He is powerful to Es heal me. poderoso para He liberarme. is powerful to Es deliver me. poderoso para añadir mi vida todo lo que yo necesito. He is powerful to add on to my life. Porque yo soy su hijo Because I am His y child Él es mi papá. and He is my Y Father. aunque yo no lo veo, And even though I don't see it, yo le creo más a mi Dios I believe my God more. que circunstancias presentes que quieren agobiarme y angustiarme. In present circumstances that want to ¿Cuántos le dicen amén a eso? ¿Cuánto ustedes le creen más a Dios que no lo ves que aquella circunstancia que tú estás viendo? How many of you believe God more than the circumstances that you're living? Ahora quiero guiarlo más adelante de lo que dice este Hebreo capítulo 11. Now, I want to guide you further as to what Hebrews 11 says. Versículo 7 empieza a explicarlo mejor. Verse 7 begins to explain it better. Y dice esto. And it says this. Por la fe Noé, digan conmigo, por la fe. Say with me, by faith. Ahora, esto es muy importante que entienda de fe. ¿Cuántos de ustedes quieren fe? Now, this is very important for you to understand faith. How many of you want faith? La fe, anote esto, la fe tiene poder para cambiar tus circunstancias. Write this down. Faith has power to change your circumstances. Pero si el tiempo me permite, le voy a explicar de cómo es esta dinámica, de cómo es que la fe me va a cambiar mis circunstancias. But if I have time, I'll explain the dynamic as to how having Porque faith is going to change Todo circumstances. esto suena muy espiritual, Because all this sounds very spiritual. pero usted no quiere todo lo que suena espiritual. But you don't want everything that sounds spiritual. Usted lo que quiere es revelación. You want revelation. Que esto pase de tu espíritu a tu alma y de tu alma a acción. That this come into your spirit, from your spirit into your soul and into action. ¿Qué vale yo venir, tener y recibir aquello que suena espiritual? What good does it do to receive everything that is spiritual? Lo que suena espiritual simplemente puede ser información. What sounds spiritual may just simply be information. No venga a buscar información. Don't come seeking information.
revelation. Ven a buscar revelación a tu corazón. Come seeking revelation into your Porque heart. cuando buscas revelación, y esto lo tiene revelación como rema en mi vida, When you seek revelation and you have this rema into your life, esta palabra viva te moviliza por gracia y te pone a accionar lo que estás recibiendo como revelación. that rema life makes you act what you receive as a revelation. ¿Cuántos de ustedes vinieron a recibir y ser transformados? No solamente recibir, pero ser transformado. How many of you came to receive and not just only receive but be transformed? Lo que te va a transformar es revelación. What's going to transform you is revelation. Entonces quiero continuar con esto. So I want to continue with this. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, subraya esa palabra advertido, By faith, Noah being divinely warned of things not yet seen. y voy a ir a esa palabra advertido, Underline the word warned, y esto es lo que dice. and this is what it says. Fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía, con temor Warned of things not yet seen. preparó el arca. Moved by godly fear, prepared the ark. Subraya donde dice que él preparó el arca, So underline where it says he prepared the ark. en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. For the savings of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness, which is according to faith. Dice que Dios le advirtió a Noé. It says that God warned Noah. Eso es equivalente a cuando Dios te habla. That is equal to God speaking to you. Noé, entonces, porque Dios le habló, él entonces le creyó a Dios y a su palabra. So Noah, because God spoke to him, he believed God and his word. Entonces la fe no es solamente creerle que Dios existe. So faith is not just believing that God exists. La fe es creerle a Dios y su palabra, que lo que Él dijo que Él va a hacer, Él lo va a hacer en tu vida. Faith is believing God and his word, that what he says he's going to do in your life. Fe no solamente creerle que Él existe, Faith is not just believing that he exists. porque aún los demonios saben que Él existe y tiemblan. Los demonios, hasta los demonios creen que Él existe. Because demons know that he exists and they tremble. La fe realmente es Faith truly is que cuando Dios te habla, that when God speaks to you, tú empiezas a preparar o a hacer lo que Él te mandó a hacer. you start to prepare and do what he told you to do. No existe fe sin acción. There is no such thing as faith without action. No existe simplemente creyendo que Dios existe. There is no such thing as simply believing God exists. La fe es cuando tú le crees a Dios y porque Él te habló por su palabra, tú vas a empezar a accionar basado a ella. Faith is when you believe God and by his word you begin to action according to his word. ¿Qué pasa? What happens? Ahora entro lo que es justicia. So we go into what justice is. Anote lo que es justicia. Write down what justice is. Justicia Justice es lo que es correcto y está alineado a Dios. is what is correct and aligned with God. Digan conmigo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Say with me, seek first the kingdom of God and his righteousness. Le hablé lo que es el reino de Dios, que es el gobierno que gobierna tu vida. I spoke about what is the government of God, which is the government that reigns Pero over your life. acuérdense que Él dice no solamente busque el reino de Dios, sino que también busque su justicia. Now remember, he not only says seek first the kingdom of God, but also his justice. Porque cuando buscas su justicia, la justicia tuya se va a manifestar en tu palabra, sin tus acciones. Because when you seek justice, your word is going to manifest in your actions. Justicia es todo lo que se alinee a lo que es el orden en verdad y en principio. Justice is everything that aligns to what is in order and in his principles. En otras palabras, yo no puedo decir que hoy soy un hijo de Dios y que soy un parte de su reino In other words, I cannot say that I am a child of God and that I am part of his kingdom y caminar injustamente, como que no concuerda eso. and walk in injustice. Es ahí donde viene alguien en el trabajo y te dice, y eso que eres hijo cristiano. That's where somebody at work comes and tells you, and you call yourself a Christian? Por lo que tú eres no se alinea con tu fruto, porque no hay justicia, no está Because junto. who you are does not align itself with your actions. Busca primeramente el reino de Dios. Seek first the kingdom of God. Digan conmigo, y Say with me, and su justicia en acción, his justice in action, su justicia que se manifiesta en tus palabras y tus acciones. his justice that will manifest in your words and your actions, Después entonces viene añadidura. and then everything will be added on Pero it. fuerte aplauso a Cristo. And back to the Lord. Busco primeramente el reino de Dios, I seek first the kingdom of God. busco su presencia, I seek his presence. busco que Él gobierne mi vida, I seek for him to govern me. pero también busco su justicia, que yo camine en lo que es correcto y yo camine y hablando en lo que es correcto. But I also seek and walking into what is righteous.
righteous. Es ahí donde se manifiesta entonces lo que es añadir. Mira cómo Dios le llama, añadidura. And that's where the add-on. Y en tu casa matándote con tu cónyuge porque la Biblia no se ha pagado. Porque yo, ¿qué tal esto? Suelta a tu cónyuge y conéctate con Dios y camina justamente. God calls it an add-on, and basically you're killing yourself at home because of finances, and God says, Dejen de estar peleando, dejen de estar matándose. seek justice and stop arguing. Dejen de estar ahogándose un vaso de agua. Stop drowning on a cup of water. Ponte el agua y dile, tú a mí no me vas a ahogar. Speak to the Lord and say, you're not going to drown me. En el caso tú le dices al diablo, diablo, tú a mí no me vas a ahogar. And in this case, you tell the devil and say, devil, you're not going to drown Que me. es mentira. Because it's a lie. Circunstancias externas no son reales. Exterior circumstances are not real. Ay. Men, todo tormenta, todo problema está sujeto a cambio, le dije. Every storm is subject to change, I said to you. Ninguna tormenta es permanente. No storm is permanent. Ninguna tormenta es permanente. No storm is permanent. Toda tormenta tiene que irse. Every storm has to cease. Todo problema, toda situación difícil en nuestra vida tiene una fecha de expiración. Every hard circumstance in our life has an expiration Vean conmigo, tormenta, Say with me, storm, bye bye, bye bye, time to go, adiós. because my God Es hora de irte porque mi Dios, hizo un pacto conmigo. He did a covenant. Cuando usted ve del arco iris, es que siempre te acuerde que la misericordia de Dios son nueva cada mañana. When you see that rainbow, let it always remind you that God's mercies are new every morning. Ahora, ¿qué es lo que Dios demanda para que aquí en la tierra se desate ese poder? So what is it that God demands for that power to be released here on earth? Tu justicia. Your justice. Que tú camines en justicia. That you walk in justice. Tú camines en justicia. That you walk in justice. Le voy a dar esta revelación. And I'm going to give you this revelation. Espero que ninguno de ustedes se atoren en esto que le voy a decir. I hope none of you choke in this that I'm going to tell you. Vaya anotándolo, por favor. Write this down, please. But this is powerful. Pero esto es poderoso. Tus acciones en lo físico Your actions in the physical tiene un efecto en el ámbito espiritual. have an effect Guille, ven. in the spiritual realm. Vamos a decir, es representar físico. He's the physical representative. Yo represento el ámbito espiritual. El ámbito espiritual responde a lo que él está haciendo. The spiritual realm will have to respond to what he's doing. Si él hace algo incorrecto en lo físico, If he does something incorrect in the physical, el ámbito espiritual viene el reino de las tinieblas y los demonios se ponen de acuerdo con él porque él está en acuerdo y alineado con el reino de las tinieblas. and the spiritual realm and all the demons will align to what he's doing. Él está haciendo algo incorrecto. He's doing something incorrect. El reino de las tinieblas So the kingdom of darkness will come empieza a rodearlo. and will start to surround. ¿Por qué? Porque está alineado sus acciones y su palabra. Está alineado con el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, para que me Because he entienda. is aligning his words and his actions with the kingdom of darkness. Cuando el reino de las tinieblas lo rodea, When the kingdom of darkness surrounds, todo su alrededor empieza a deteriorarse, empieza a echarse a perder. everything in your surrounding will start to deteriorate. Porque el reino de las tinieblas viene para robar, matar y destruir. Because the kingdom of darkness comes to rob, to steal, Es ahí donde empieza a operar lo que es maldiciones. and that's where curses begin to Anote operate. lo que es maldición. Write down what curse is. Un empoderamiento a fracasar. An empowerment to fail. Entonces, cuando estás accionando incorrecto y hablando incorrecto, estás invocando desde el ámbito espiritual el reino que se alinea con lo que estás haciendo incorrecto. And when you're speaking and acting incorrectly, you're basically aligning with the kingdom of El reino de las tinieblas, una vez más, viene a traer fracaso, viene a traer deterioro. The kingdom of darkness will come and bring Es deterioration. por eso que cuando hay adulterio, el matrimonio empieza a deteriorarse, porque quien está operando ahí es Satanás, porque hay adulterio. That's why when there is adultery, the marriage begins to deteriorate because what's going in there is adultery. Cuando estás engañando financieramente, es ahí donde Satanás viene y se mete en las cuentas de banco, te hace entonces hacer irresponsable financieramente, y como hijo de Dios tienes un desorden financiero. And when you're lying financially, that's where the kingdom of darkness comes in. Porque and you become a mess in your finances. Porque estás operando injustamente, no correcto. Because you are operating with injustice, not correctly. Cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, ya tus acciones son justas, son correctas. When you seek first the kingdom of God and His righteousness, then your actions will be correct. Cuando eso tú lo llevas a cabo en lo físico, When you take that into effect in the physical, diga conmigo, justicia en acción. say with me, justice in action.
action. No es el reino de las tinieblas que te va a rodear a ti. It is not the kingdom of darkness that's going to surround you. Es el gobierno de Dios de justicia. It is the government of God of justice. Y cuando Dios te rodea con sus ángeles y su poder divino, es lo que hace desatar bendición. And when God surrounds you with his angels and his powerful and his divine power, he will surround you with blessings. Y bendición, anótelo, significa un empoderamiento a prosperar. And blessing simply means an empowerment to prosper. Ahora, note esto, note esto. Write this down. Por la fe Noé By fue advertido por Dios, By faith, Noah was accionó, by God, and he acted, haciendo justo. being justice. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que determinó que Noé era justo? What determined that Noah was just? Estaba haciendo lo correcto. He was doing what was right. Estaba haciendo lo que Dios le dijo. He was doing what God told him Siempre to que do. tú lo haces, Every time lo you que do Dios te it, manda a hacer y lo que Dios te manda a decir, what God tells you to say and do, Noé lo estaba haciendo porque él creía que Dios era poderoso. he was doing it because he knew that God was powerful. Que lo que él advirtió, él sabía que se iba a llevar a cabo. That what he warned of, he knew was going to take. Por esa razón, él empezó a accionar por la advertencia, porque le creyó a la advertencia, empezó a accionar. That's why, because he believed the warning and he began to act according to the warning. Creerle a la advertencia o creerle a la palabra de Dios es fe. Believing the warning or believing the word of God is Y faith. cuando la pones en acción, And when you put it into action, que es obediencia y voluntad de Dios, which is obedience and the will of God, es ahí donde la presencia del gobierno y toda la plenitud de Dios te arropa. that is where the presence of God and his fullness surrounds Y you. todo empieza a prosperar. And everything begins to prosper. Es por eso que la fe tiene poder. That's why faith has power. Le explico la dinámica And I'll explain para que that lo tengan como now, revelación. so you can have it as a revelation. Dios te da promesa en su palabra. God gives you a promise in his word. Él suplirá todo lo que te hace falta. He will supply all your needs. Él dice que es añadidura. He says it's an add-on. Tú recibes la palabra You receive the word y empiezas a caminar de acuerdo a ella. and you begin to walk according to it. Estás haciendo justo. You are being just. Estás caminando justamente. You are walking in justice. So, siempre que tú escuchas y tú le crees y lo accionas, estás caminando justamente. Every time you hear and you believe it, you are walking in justice. Y cuando caminas justamente, una vez más, por tercera vez, el reino de Dios And when you walk in justice, again, arropa todo. the kingdom of God Arropa tu casa, arropa tu finanza, arropa tu surrounds cuerpo. your finances, Y la bendición de Dios entonces empieza a hacer que todo empiece a prosperar. and the blessings of God will make everything Porque possible. tus acciones están alineadas a lo que Dios te está prometiendo. Because your actions are being aligned to what God is promising. Porque le estás creyendo que lo que Dios está prometiendo es poderoso para él hacerlo. Because you are believing that what God is promising, He is powerful to fulfill it. Esa es la fe que tiene poder That is the faith that has power. para cambiar y traer los poderes espirituales de parte de Dios para cambiar tus situaciones y circunstancias alrededor de Change ti. your circumstances and bring the power of God upon your Es por eso que la fe tiene mucho poder. That's why faith has power. La fe no es solamente creer que Él existe, Faith is not just to believe that He porque exists. con todo y creyendo que Él es entonces Dios poderoso, te puede estar ahogando un vaso de agua. Because believing in everything, you can be choking in a cup of ¿Están de water. acuerdo conmigo? Do you agree with Den un me? fuerte aplauso a Cristo. Give a hand clap to the Lord. Quiero finalizar con esto. And I want to end with this. Quiero mostrarle dos verdades. I want to show you two truths. ¿Cuántos están entendiendo esto? How many of you are understanding? ¿Está claro como el agua? Is it clear as water? Ahora, next one. Versículo 8. Verse 8. Y esto es lo que dice. And this is what it says. Otra vez, ahora quiero darle el segundo ejemplo. I want to give you the second example. Por la fe Abraham, By faith, Abraham siendo llamado, obeyed when he was called obedeció para salir al lugar que él había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde él iba. to go out to the place which he would receive as an inheritance. Dios le habla a Abraham, And went out without knowing. le dice, yo tengo una tierra para darle, And God spoke to Abraham and told tengo him, una tierra para darte. I have a land to give you. Aquí revela y usa a Abraham como un ejemplo de la fe porque él salió de donde él vivía a caminar sin saber para dónde iba. Eso es lo que dice el versículo 8. Over here in Hebrews, it uses Abraham as an example because he went out of where he didn't know where he was going. ¿Qué fue lo que movilizó a Abraham a salir de donde su comodidad y empezar a caminar a una tierra que él no conocía? ¿Qué fue lo que lo llevó What moved a hacer eso? to move out of his ¿Eh? comfort zone? ¿La qué? ¿La qué? Una vez más, ¿la qué? La fe. Go into something that he didn't know. What was it that moved him? Faith. ¿Cuál era su fe? What was his faith? La fe manifestada en acción. His faith manifested
Bueno, yo no sé para dónde voy, Well, I don't know where I'm heading, pero tengo una convicción but I have a conviction que aunque no veo a Dios, yo creo que Él tiene una tierra que no he visto, nunca he ido para allá, pero para allá voy. that even though I don't see God, I'm going to a land where I've never seen, but I'm going there. Tengo la esperanza y la expectativa porque confío en mi Dios. I have the faith and the expectation because I believe in my God. Entonces ese fue el número uno, fue una dinámica extraordinaria de Abraham. That was number one, and that was a tremendous dynamic of Abraham. Le recomiendo que lea, eso está en Génesis. And I recommend that you read the devotional. Pero no solamente hizo eso Abraham. But he only didn't do that in Abraham. El hombre salió de donde él estaba cómodo con su familia. Dios le dice, párate y vete a tal tierra y ve que esa tierra te la entrego como herencia. He left out of his comfort zone, out of his land, and said, go into the foreign land. Me imagino que su familia le diría, Abraham, ¿tú estás seguro de eso? And I Sí, Dios me habló. imagine Él me dijo que tiene una tierra. Abraham, are you sure about that? ¿Y esa And God tierra said, a dónde yes. es? Bueno, yo no sé, yo le voy a dar para adelante porque él no me dijo que Said, vaya para I el don't norte y know, para he el just sur, ni yo told le me- doy, he le voy a dar para didn't allá. tell me go north, south, I'm just obeying him. Me imagino que en el camino alguien le diría, oye Abraham, yo entiendo que tú tienes fe, pero tú tienes que ser realista, tú tienes que I ser realista. imagine people telling them, I know you have faith, but you have to be realistic. Y digo, Abraham lo mira y dice, ¿qué tú me estás hablando de realista? And Abraham looks at him. Yo looks at sé him, que tú "What are you eres, talking yo sé about que tú eres realistic?" no fanático, yo sé que tú estás rendido a Dios y que todo esto, pero I know you're surrendered to tú God tienes and que all ser this, realista. but Dios you es have un to Dios be también de realistic. orden y si yo no creo que Él te vaya a mandar a God ti is a para God of order. un I lugar don't que think tú no he's gonna conoces. send you to a place that you don't know. Abraham, me imagino que Abraham le diría, no, es que soy realista y para mí mi realidad es aquel que creó todo lo físico. I could imagine Abraham saying, I am realistic because I am realistic to the God that created all things. Vayamos al versículo 9. So let's go to No, perdón, verse versículo 17. never mind. Y con Verse esto termino. 17. Y con esto termino. And I finish with this. Mire el nivel de fe de Abraham. Look at Abraham's level of faith. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. Dios le pide a Abraham que haga un sacrificio y le entregue su hijo como sacrificio. God speaks to Abraham and tells him to give his son as a sacrifice. Dios le pide a Abraham porque Dios le promete que de Isaac iba a salir una gran descendencia. He asked for Isaac as a sacrifice because he had promised him he would give him a great. Dios le promete a Abraham y le dice, a través de tu hijo milagroso que lo tuvo Sara después de 90 años, ese niño que salió milagrosamente, God says to Abraham, out of that son that came out miraculously out of Sarah. Guille, lo uso porque como está de ujier hoy, lo aprovecho. He's ushering today. I'm going to take advantage of it. Imagínense Guillermito como mi hijo. Hágase como Isaac y yo Abraham. Imagine him being Isaac and I'm Abraham. Isaac nace de una mamá que con 90 años hace un milagro Dios y él sale milagrosamente. Isaac is born out of a mother who's 90 years old and God does a miracle. Y Dios le promete que a través de él va a tener una gran descendencia, más grande que las estrellas y las arenas. And God promises a great descendancy out of him, greater than the sand and the stars. Gracias, Señor. Thank you, Se va a Lord, cumplir tu promesa en mi vida. because you're going to fulfill my Tendré una gran descendencia. I will have a great descendancy. Y después entonces Dios le pide And then after that, God asks him, y le dice a Abraham, yo quiero que este hijo que te he dado milagrosamente, ahora quiero que tú me lo sacrifiques. and says, Abraham, this son that I have given you miraculously, I want you to sacrifice. Pero Abraham dice que sacrificio, yo tengo que agarrar un machete y cortarlo, desangrarlo y presentárselo a Dios como un sacrificio. So Abraham understood that sacrifice meant putting him in the altar and Pero with him bleeding él and es- presenting it as sacrifice. Él es mi hijo. He's my son. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos pequeños, How babies? many of you have small children? Levante su mano. Raise your hands. ¿Cuántos de ustedes, How many of you, si Dios le habla, if God speaks to you, que haga un sacrificio con ese niño, cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacerlo? Levante if su mano. God tells you to sacrifice that child in the altar, how many of you are willing to do so? Hay quien levante mano, hay otro que no, ¿no? Some will raise their hand and some will not. Pero Dios le prometió a Abraham que de él iba a traer grande descendencia. But God promised him that out of Isaac he will have a great descendants. Pero tenía entonces, entienda esto claro. Understand this clear. Cuando hay una promesa grande en tu vida que When Dios te there da, is a great promise upon your life that God has given you, tú lo atesoras en tu corazón, lo contemplas y estás gozoso con esa promesa que todavía no se ha cumplido. you treasure it into your heart and you are joyful of that promise that has not yet been fulfilled.
fulfilled, Anota esto. and write this down. Lo que determina el cumplimiento de esa promesa en tu vida What determines the fulfillment of that promise into your life es la fe que se manifiesta justamente. is the faith that manifests justly. La fe tiene que ser probada. Faith has to be tested. Fe tiene que ser probada. Faith has to be tested. Porque cualquiera puede decir que yo confío en que Dios existe. Because anyone can say, I trust that God exists. Pero el que quiere ver el milagro llevarse a cabo en su vida, vas a ser probado. But when you want to see God's miracle be fulfilled, you are going to be tested. ¿Sabe lo que termina haciendo Abraham? You know what Abraham ends up doing? Aquí lo narra la historia. And over here it narrates a story. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, Abraham ofrecía a su unigénito, Isaac. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise offered up his only begotten son. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada grande descendencia, de aquí dice, Of whom it was said, in Isaac your seed shall be called, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurativo también lo volvió a recibir. concluding that God was able to raise him up even from the dead, from which he also received him in figurative sense. Él dijo, He said, Dios me prometió God promised me que iba a salir una gran descendencia de él. that a great descendancy will come out of him. Pero Dios me está diciendo ahora que lo sacrifique. But God is now telling me to sacrifice him. Mi Dios es poderoso. My God is powerful. Si mi Dios me va a dar una descendencia de él, If God is going to give me a descendancy from him, y yo le creo, and I believe y him, me está pidiendo que lo sacrifique, and he's asking me to sacrifice him, no sé cómo, I don't know how. agáchate, no sé cómo, I don't know how. pero me lo va a tener que resucitar. But he's going to have to resurrect him. Dios me prometió que de él sale una gran descendencia. God promised me that out of Isaac. Es fácil yo decir que yo le creo. And it's easy for me to say I believe. Después viene la prueba, a ver si verdaderamente tiene la fe que tú dices que tienes para que se lleve a cabo el milagro. But the test will come to see if it's true that you have the faith. Es aquí donde Dios dice, sacrifícamelo. And that's where God says, sacrifice. Es aquí donde Dios te dice a ti, ¿qué pasa si el milagro no se lleva a cabo en tu vida? And that's where God says, what happens? ¿Qué pasa cuando lo que tú esperas no se está cumpliendo? What happens if what you're expecting does not get fulfilled? ¿Qué pasa cuando Dios te dice lo que yo te he prometido? Creo, pero vamos a ponerle en pausa, vamos a hacer un sacrificio a eso. What happens if God tells you what I have told you believe Si in, tú, but let's put a pause on it? si tú crees que Dios es poderoso If you think that God is powerful para resucitar de entre los muertos, to resurrect from the dead, porque si sacrifico a Isaac, ¿de dónde va a salir la descendencia? Va a tener que resucitármelo. because if I sacrifice Isaac, he's going to have to resurrect. Como tengo eso como revelación Since I have that as revelation, y le creo a Dios, and I believe God, me lo va a resucitar. he's going to resurrect. Yo te creo, Señor. I believe you, Y Lord. cuando estaba listo para sacrificarle, And when he was ready to sacrifice him, vino un ángel y le dijo, no. an angel came and said, no, Ya has sido probado. you've been tested. Pasaste la prueba. You passed the test Por fe. by faith. Es ahí donde vienen los poderes celestiales de la gloria y la presencia de Dios para hacer el milagro en lo físico que tú estás esperando. That's where the heavenly power comes to fulfill what you've been expecting. Fe es creerle a Dios. Faith is believing God. Segundo nivel, fe es accionar según lo que Dios te está diciendo. The second level is acting upon what God Tercer nivel es accionar aunque la circunstancia física te dice al contrario Third de lo que level Dios puede hacer en tu is vida. knowing even if circumstances tell you the difference. Now, something Yo le different creo a what mi you're Dios. saying. I believe by Yo le God. creo a mi Dios. I believe God. Yo le creo a mi Dios. I believe by God. Es por eso que estoy entregado. That's why I'm Estoy surrendered. rendido. That's why I am Para mí mi surrendered. realidad es To me, my reality is que mi Dios puede hacer lo que Él me ha prometido que yo that pueda my hacer. God Leader will background. do what He promised me. Él puede hacer lo que Él me ha dicho que Él He puede hacer. can do what He promised me He will Mi do. Dios es poderoso. My God is powerful. Amén. Amen. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Give a hand